Hola, soy Brian de Adfontes. En Adfontes regresamos a las lenguas originales para entender con más precisión la palabra de Dios. Hoy, o esta semana, vamos a estar viendo el párrafo de Romanos 4 del 9 al 15. Pero como siempre, tenemos que recordar el contexto. ¿Se acuerdan que desde Romanos 1 del 18 hasta el 3, 20, estamos viendo que Pablo está poniendo a todos bajo pecado? Luego, en el 3:21 hasta el 26, vimos en forma breve lo que vamos a estar viendo en los capítulos 4 y 5. En forma abreviada, ¿verdad? Ahí vimos que la justicia de Dios viene por medio de la fe y que es por la cruz, ¿verdad? Que Dios se justifica a sí mismo, o que Dios se manifiesta justo, y que pues Él defiende su propia justicia en la cruz, ¿verdad? Porque, bueno, ya vimos esa parte, así que nada más estamos poniendo el contexto. Y aquí, en 3:27 al 31, vimos 4 preguntas. Aquí están las respuestas a la pregunta y vimos que la jactancia queda excluida por la ley de la fe. Vimos que Dios es Dios también de los gentiles, no tan solo de los judíos. Y vimos que no se anula la ley por la fe. Esas son las 4 preguntas. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en el capítulo 4, del 1 al 8, vimos que Pablo contesta de una manera más amplia la pregunta número 1 y 2? Vimos que la jactancia queda excluida y que queda excluida por la fe. Y en esa parte, en el 4, del 1 al 8, vimos que Pablo acude a la historia de Abraham para comprobar su punto. Pablo, siendo un hombre de las Escrituras, siempre acude a las Escrituras. También cita las palabras de David el salmista. Y ya después de citar las palabras de David el salmista, nos encontramos aquí en este párrafo. Y recuerden que David está citando el Salmo 32, que habla de la bienaventuranza del hombre que tiene el perdón de sus pecados. La bienaventuranza del hombre a quien Dios no le imputa la culpa de sus pecados, de que Dios no le atribuye la culpa de sus pecados. Miren, vamos a estar buscando lo que es la idea principal y vamos a estar viendo también cómo es que las otras partes sirven la idea principal. La idea principal se encuentra desde el 9 al 12, pero vamos a ver cómo se va conectando todo. Recuerden que ya contestamos la pregunta número 1 y 2 y aquí se va a contestar lo que es la pregunta número 3 que Pablo había hecho en el 3:27 al 31. Eso es. Mínimo el número 3, vamos a ver si no empieza también a contestar el número 4 o si se contesta más adelante o si lo deja por un tiempo, ¿verdad? Ahora bien, regresamos al texto para esta semana. Pues, tenemos esta palabra en el griego, es conector. Quiere decir que es una inferencia. Entonces Pablo está haciendo una inferencia desde el 4 del 1 al 8, ¿verdad? Precisamente y con más precisión, si mal no recuerdo, del 6 al 8, donde Pablo está citando las palabras de David. Entonces, de este salmo, Pablo pregunta, ¿verdad? ¿Esta bienaventuranza solamente es para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y él, con esa pregunta, se va dirigiendo a contestar o a ampliar la idea de que Dios también es Dios de los gentiles. Y luego, miren, aquí Gar quiere decir que esta información aquí está apoyando. Miren,
Esa es una pregunta retórica. Entonces se puede decir que Pablo a sí mismo se está contestando y se sabe, ¿verdad? Que esa pregunta es que no es solamente para los de la circuncisión, ¿verdad? Y dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y de hecho vamos a hacer otro video para contestar y para enseñar qué es eso. ¿Qué es eso de contarse la fe por justicia? Vamos a estar viendo eso con más detalle. Muy bien. Ahora vemos que esta bienaventuranza del perdón de los pecados y de no imputarse, de no atribuirse la culpa del pecado a un hombre, esa es la bienaventuranza. Pero que esa bienaventuranza no es solo para los de la circuncisión, es también para los de la incircuncisión. Pablo dice, ¿por qué? Dice, pues, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y luego Pablo sigue con la idea, otra inferencia aquí de lo anterior. Esa inferencia viene de acá. Entonces, esa pregunta nace de lo anterior. Y esa pregunta también. Miren, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y luego Pablo contesta su pregunta. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, esa es la idea que nos lleva a la idea principal de que esa bienaventuranza no es solamente para los de la circuncisión, es también para los de la incircuncisión. ¿Por qué? Porque a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Y cómo le fue contada? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque recuerdan que Génesis 15:6 es donde Pablo está sacando esa frase aquí. Y eso es antes de que Dios le da la circuncisión como un rito, como vamos a ver aquí. Esta parte se une a la parte anterior y está, agregando a la misma idea. Y recibió, ¿quién recibió? Bueno, pues estamos hablando de Abraham, nos acordamos, ¿verdad? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces aquí vemos a la incircuncisión que también puede recibir la justicia de Dios por la fe, porque fue así como Abraham recibió la justicia de Dios por la fe. Él no estaba circuncidado, él no tenía la circuncisión. Él la recibió en incircuncisión. Pero noten, se agrega otra vez, otra idea acá. Se agrega a la misma idea. Pablo sigue en el mismo argumento. Eso es lo que ese conector indica. Y padre de la circuncisión. Entonces, él es padre de los creyentes no circuncidados, pero él también es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que vamos a ver qué es la idea de Pablo. Bueno, Pablo saca esa pregunta de lo anterior, la pregunta que vemos en el 9, ¿esta bienaventuranza solamente será para los de la circuncisión? Y él dice no, porque Abraham recibió la justicia de Dios no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pero él es padre de los creyentes no circuncidados y también de los circuncidados que tienen fe. Ahora bien, esa es la idea principal. Esa es la idea principal. Que Dios es Dios también de los gentiles, de los no circuncidados. ¿Por qué?
Pablo lo está explicando más de una manera más completa aquí, y él está diciendo porque es por la fe. Vemos eso en Abraham. Recibimos a Dios por nuestro Dios por la fe, porque recibimos la justicia de Dios por la fe, así como Abraham, que no recibió, que recibió esa justicia, o que su fe le fue contada por justicia estando en incircuncisión. Pero él también es padre de los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque él también recibió la señal. Muy interesante el razonamiento de Pablo. Los de la circuncisión, claro que tienen fe. Ahora bien, esa es la idea principal, que la justicia de Dios no es solamente para los que son de la circuncisión, es también para los que no son de la circuncisión. Y pone el ejemplo de Abraham. Miren, y luego también él empieza a contestar el número 4. No anulamos la ley por la fe. Miren. Él está apoyando. Recuerden que cuando vemos esa palabra gar, se pronuncia en el griego así. Gar se pronuncia de esa manera. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Muy interesante aquí. Pero todavía no estamos viendo tanto el significado, estamos viendo más bien la estructura y las ideas principales. Más seguro en el mensaje sí voy a hablar algo de esto. Pero sino por la justicia de la fe. Entonces, no es por la ley que Abraham recibió. Entonces él está apoyando el argumento previo. Y miren, apoya con el 14, el 13. Dice, vemos otra vez gar. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa no vino por medio de la ley, la promesa vino por medio de la fe. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, todavía no llegaba la ley de Dios. Y luego Pablo explica eso y nos indica, ¿verdad?, el propósito de la ley aquí y por qué confirmamos la ley por la fe. Pues la ley produce ira. Ese está apoyando lo previo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces no es por la ley, es por la fe. Y Abraham recibió o le fue contada su fe por justicia estando en la incircuncisión. Entonces Dios es Dios de los judíos y también de los gentiles que tienen fe. Esa es la idea principal. Dios es Dios de los judíos y gentiles que reciben la justificación por fe. Y esa idea o esa verdad no anula la ley, sino le da a la ley su lugar debido, que es una ley que produce ira y que expone la transgresión. Miren, si usted está escuchándome y no ha recibido la justificación por la fe, le animo el día de hoy que venga a Dios por medio de Cristo Jesús, recibiendo esa gran promesa de ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero solamente por la fe, solamente creyendo en esa promesa, solamente confiando en Cristo Jesús, que Él es suficiente para usted. Que Dios los bendiga.